Nosotros los colombianos, a las 4 ya muchos nos levantamos a trabajar. Y a las 5 estamos haciendo el tinto para luego alistar a los niños que van a ir al colegio. Estamos seguros de que antes que salga el sol, ya muchos esperan el bus y otros ya empezaron a trabajar. Estamos seguros de que aquí al que madruga Dios le ayuda. Y que cuando se comienza temprano, el día rinde más. Estamos seguros de que este país salió adelante madrugando a trabajar. Un país que trabaja así no merece un presidente que no lo hace. Un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Afortunadamente, aquí estamos los que creemos que por nuestro país vale la pena madrugar y volver a trabajar, trabajar y trabajar. Él es Miguel Uribe, nacido en el privilegio, nieto de expresidente, senador de la República. Empieza a trabajar a eso de las 9 de la mañana, solamente sesiona 3 veces a la semana, tiene 3 meses de vacaciones y al año le pagan más de 48 millones de pesos, más otros 60 millones de pesos en asesores. Estas personas que se levantan a las 4 de la mañana son las que le pagan el sueldo a él. Esto es un ejemplo claro de cómo se puede romantizar la pobreza y perpetuar desigualdades sociales bajo la apariencia de un elogio al esfuerzo y la laboriosidad. Al elogiar el trabajo arduo y sacrificado de estos colombianos en lugar de denunciar las condiciones de explotación que enfrentan. Esto es romantizar la pobreza. Este tipo de discurso que sugiere que el sufrimiento y la precariedad son virtudes o características deseables en una sociedad, cuando en realidad reflejan la falta de oportunidades, la ausencia de derechos laborales adecuados y la perpetuación de la desigualdad. También es profundamente problemático que un senador que se gana más de 48 millones de pesos mensuales, una suma muy superior a la que gana un trabajador promedio de esos que aparece en el video, se pronuncie de esta manera sobre la situación de los trabajadores. Este contraste subraya una desconexión alarmante entre las élites políticas y la realidad de los ciudadanos que, debido a la falta de acceso a empleos dignos, se ven obligados a aceptar trabajos mal remunerados con jornadas laborales excesivas o irse a vender tintos a la calle bajo la informalidad. También es una romantización a la perpetuación de la inequidad, ya que en lugar de utilizar su plataforma, su poder, su curul en el Senado para abogar por mejores condiciones laborales, salarios dignos o políticas públicas que reduzcan la desigualdad, el senador parece legitimar el statu quo al afirmar que necesitamos un país donde la gente trabaje. Implícitamente refuerza la idea de que los pobres deben aceptar su suerte y trabajar más duro mientras los privilegiados disfrutan los salarios y condiciones de trabajo infinitamente mejores. Y por último, este indignante video es de una falta de empatía social tremenda. Lo que el país necesita no es más trabajo en condiciones inhumanas, sino un trabajo digno y bien remunerado. Este tipo de retórica no solamente es insensible y desconectada de la realidad, sino que también reafirma y perpetúa esas desigualdades y refuerza un sistema en el que los más vulnerables continúan siendo explotados mientras las élites continúan siendo privilegiados, como este señor, un privilegiado que desde ya está haciendo campaña a la presidencia. ¿Qué hace el nichito sector al fin del gobierno que se siguen y contratan bodegas? Ustedes lo que alimentan es un nichito, el del sector afín al gobierno, y se siguen y contratan bodegas o no. Salgo de la tranquilidad en la que he estado estos días porque, a pesar de no publicar tanto contenido, sigo estando al tanto de todo lo que pasa en el país. Y es imposible quedarse callado ante tanta mentira y engaño por parte de la oposición y de los medios de comunicación, algunos que funden como partidos políticos más de esa misma oposición. Y es que han dicho que le van a quitar los ahorros a los colombianos, que van a expropiar tierras, que van a expropiar las pensiones, que van a imponer el 5 por mil, que hay desabastecimiento de combustible, ya que el gobierno es el culpable de los retrasos y las cancelaciones de los vuelos en todos los aeropuertos del país. En fin, vamos a hablar de la primera, que le van a quitar los ahorros a los colombianos. El gobierno de Gustavo Petro no ha presentado ninguna propuesta que permita la expropiación o confiscación de los ahorros privados de los colombianos. Cualquier medida de este tipo sería inconstitucional y tendría que pasar por un proceso legislativo riguroso, donde el Congreso y eventualmente la Corte Constitucional tendrían que aprobar tal medida. Si hablan de inversión forzosa, esta que han venido utilizando durante años en Colombia en la parte agraria y hasta el mismo Centro Democrático
Democrático pretendía ampliar en el pasado gobierno Duque, pues ahora sí dicen que es mala. El hecho es que bancos y el gobierno de Gustavo Petro aprobaron un millonario acuerdo de créditos para apoyar la economía de los colombianos. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, informó que el sector financiero y el presidente están de acuerdo en los puntos del plan de reactivación económica que necesita el país. Escuchémoslo. Hemos recibido muchas preguntas en redes sociales donde nos dicen, ¿están seguros nuestros ahorros? Esto quiere decir que se van a ir los ahorros a financiar estos sectores. Al final, sobre mis CDTs vamos a seguir recibiendo rentabilidad, sobre mis cuentas de ahorro los dineros están protegidos. Y eso queremos ser además claros, cristalinos, meridianos. Nunca hemos tenido en riesgo el ahorro de los colombianos. ¿Este no fue el mismo ministro de Vivienda, Iván Duque? Sí que lo fue. La segunda mentira es que hay desabastecimiento de combustibles para las operaciones aéreas, cuando en realidad las autoridades encargadas han asegurado que no hay problemas en la cadena de suministro de combustibles para la aviación. Y las mismas aerolíneas les tocó recular comunicados donde afirmaban tal cosa. El detonante principal fue una falla técnica en la refinería de Cartagena el 16 de agosto del 2024 que afectó la producción del jet fuel, el combustible utilizado para las aeronaves. Esta interrupción de la producción creó un déficit en el suministro estimado en un 5% de las entregas regulares de combustible en el país. Las operaciones aéreas en Colombia en estos momentos operan con total normalidad y no hay indicios de que exista o se espere un desabastecimiento. La tercera mentira, que fue muy sonada por los medios de comunicación, fue la del 5 por mil en una próxima reforma tributaria. La realidad es que el gobierno no ha propuesto un nuevo impuesto. Y propuesto no es impuesto, o sea, imponer, porque así estuviese en el borrador y en la propuesta real de proyecto, y no en borrador como se mencionó, es importante señalar que cualquier nuevo impuesto tendría que ser debatido y aprobado por el Congreso. Nada de lo que diga el gobierno sería una orden de cumplimiento inmediato. En Colombia no hay una dictadura por más de que la derecha lo quiera decir. La cuarta mentira que viene sonando desde que empezó este gobierno es que se van a expropiar las pensiones. El rumor de la oposición, que se convierte en información de algunos medios, sugiere que el gobierno podría tomar el control de los fondos privados de pensiones. La realidad es que no existe ninguna propuesta oficial por parte del gobierno de Gustavo Petro para expropiar los fondos de las pensiones. Las pensiones son un derecho adquirido y cualquier cambio en el sistema pensional tendría que ser realizado dentro del marco legal y con el consentimiento del Congreso. Las reformas en este ámbito sí proponen buscar fortalecer el sistema y no expropiar los fondos como sucedió en la última reforma. Y la quinta mentira promovida por la señora Caterine Miranda nomás en el día de ayer es que se van a expropiar las tierras. Todos saben que la reforma agraria es uno de los temas más delicados en Colombia y las propuestas de redistribución de tierras suelen generar temor entre los grandes terratenientes y sectores afines a los que parece defender la señora Caterine Miranda. Se ha propagado el rumor de que el gobierno de Petro busca expropiar tierras sin compensación justa solo por una lectura de mala fe de la señora representante. La realidad es que si bien el gobierno ha propuesto una reforma agraria que busca redistribuir las tierras para hacer frente a la desigualdad, no se trata de expropiaciones masivas o arbitrarias. La expropiación de tierras o cualquier caso estaría sujeto a procesos judiciales y a compensaciones justas conforme a la Constitución y a las leyes colombianas. El objetivo del gobierno es promover el uso productivo de la tierra, no expropiar de manera indiscriminada. La Agencia Nacional de Tierras, per se, ya resuelve en sede administrativa procesos agrarios especiales de la Ley 160 de 1994 y de los decretos 2363 de 2015 y 902 del 2017. Actualmente, estas decisiones pueden estar revisadas por un juez contencioso y el proyecto solamente propone que pase un juez agrario. Estas afirmaciones, aunque infundadas, han generado preocupación y desconfianza entre sectores de la sociedad. Y es muy importante que la información sea verificada y contextualizada para evitar la propagación de rumores que pueden afectar la estabilidad social y económica del país. Y cuando se les señale de estar generando pánico económico, pues no salgan a victimizarse y a nombrar a Dios. Gente, muchísimas gracias a todos. Mañana los espero en un programa muy especial con el doctor Camilo Prieto. Vamos a hablar precisamente del tema de Reficar, del tema de Ecopetrol. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. No se les olvide, por favor, suscribirse al canal.